¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a JIC, a este webinar que hemos organizado para hablar de reskilling, para hablar de habilidades, de nuevas habilidades, de cómo mejorar en tus habilidades profesionales, y nos hemos atrevido a titularlo La revolución del reskilling. Y para entender que esto es una revolución, y es una revolución porque es un cambio brusco y es un cambio radical y es un cambio que va a afectar, por supuesto, a las compañías, por supuesto a los profesionales que sepan coger esta ola, pero también a los países. Vamos a hablar de todo eso, ¿no? Y vamos a hablar de qué es una revolución, y lo vamos a hacer pues de la mano de expertos, de personas y de profesionales que trabajan habitualmente con sus habilidades y que además tienen que, de algún modo, pues siempre estar pendiente de que esas habilidades queden actualizadas y que esas habilidades sirvan para ellos, pero también para las empresas con las que trabajan y a las que sirven, ¿no? Quiero presentar, por tanto, a los colegas que acompañan. En primer lugar, a Almudena, y en segundo lugar a Iván. Los dos, junto conmigo, trabajamos en JIC y en Llorente y Cuenca, y tenemos la responsabilidad también pues, de trabajar con muchas empresas para ayudarles en este campo. Almudena Alonso es directora senior de Stakeholders, de gestión de Stakeholders Management. Iván Pino es socio de JIC y además es director senior de riesgos, crisis y formación. En mi caso, pues soy profesor desde hace muchos años y desde hace poco pues también dirijo la unidad de educación directiva de JIC, JIC Executive. Todos nos hemos tenido que formar mucho, todos nos voy a aburrir a los que habéis querido seguirnos en las habilidades que hemos tenido que ir pues actualizando, muchas veces intentando mejorar de algún modo verticalmente, upskilling, y otras veces pues horizontalmente, reskilling. Nos hemos tenido que reciclar, nos hemos tenido también que aspirar a mejorar nuestras habilidades, ¿no? Sus currículums pues demuestran que han tenido que hacer todo eso y además pues han tenido que lidiar pues con la docencia habitualmente, porque eso pues también enriquece. Vamos a hablar de todo eso y vamos a empezar primero situando un poco el contexto, ¿no? Entonces, el contexto es esa revolución, y esa revolución del reskilling tiene sus bases en que el mundo pues, es mucho más complejo, que la tecnología pues, va tan rápido que hace que todo cambie, y que las habilidades y la formación que tú adquiriste pues, cuando empezaste en tu trabajo, cuando empezaste en la vida laboral, pues con el tiempo se va quedando obsoleta. ¿Eso ha pasado siempre, Iván, o es algo muy reciente? Es decir, estábamos acostumbrados a... Estoy recordando a las 3 etapas vitales de un premio Nobel, Modigliani, que decía, premio Nobel de Economía, una etapa te formas, otra etapa trabajas y otra etapa te retiras. Pero, ¿o es reciente esto de tener que formarse continuamente, Iván? O sea, yo creo que siempre ha habido que formarse, pero no reformarse. Está muy asociado al concepto de revolución que planteaste al inicio, ¿no? Estamos en medio de una revolución tecnológica con unas implicaciones enormes, con una disrupción tecnológica, que es lo que sugiere, ¿no? Vamos a un cambio de era, con tecnologías como la inteligencia artificial, como el blockchain, bueno, que todos conocen. ¿Vale? Todas estas tecnologías van a tener unos efectos enormes en la transformación del mundo laboral, el mundo social, el mundo político. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Probablemente la última que hubo fue en la Revolución Industrial. Probablemente entonces se encontrarían con la misma situación que vivimos ahora en un contexto muy distinto, ¿no? Pero bueno, contestando tu pregunta, no, estamos en un momento mucho más complejo que requiere unos cambios más radicales. Claro, ya hace mucho, ¿verdad? Nos hablaban de ese mundo VUCA, ¿no? De ese mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no?
Almudena tiene un expertise especial en todo lo que es ayudar y acompañar a las compañías en su relación con sus agentes de interés. Hoy es más complejo, es mucho más complejo trabajar en una compañía en el ámbito de relación con los agentes de interés, porque si miramos hacia atrás, tampoco lo sería fácil hace 10 años con una crisis como estoy pensando en la crisis financiera o hace más en la del petróleo. ¿Por qué ahora todo es más difícil? Bueno, pues como decía Iván, yo creo que las velocidades, los ritmos han cambiado sustancialmente, pero que también han cambiado mucho las demandas y las expectativas. Es decir, las exigencias de los grupos de interés actualmente son muy, muy elevadas. Ahora mismo, de hecho, lo que estamos viviendo es casi una crisis de confianza en otro tipo de instituciones. Hay un debilitamiento de la confianza en la democracia, en instituciones tradicionales, en lo público. Y se está mirando a las empresas y se les está pidiendo una implicación mucho mayor en todas las cuestiones vitales, en los grandes retos, en todos los desafíos tecnológicos, climáticos, económicos, políticos, sociales. Y esos públicos hoy en día tienen una capacidad de interlocución mucho más directa con la compañía. Las redes han democratizado el acceso al CEO de la compañía y a poder exigirle directamente cuentas. Hay un conglomerado y un complejo mapa de stakeholders mucho más imbricado. Ahora hay una capacidad también de movilización, incluso hacia el accionariado, desde movimientos de la población, que hace que las compañías tengan que exigirse más para responder a esas demandas. Entonces, no es igual. Yo he trabajado, tengo una experiencia de más de 20 años y he trabajado mucho en gestión de crisis y era más sencillo. Trabajábamos de una manera más organizada. Tenías unos públicos a los que sabías que tenías que rendir cuentas. El principal, por supuesto, era siempre el accionista. Después venían otros y tus empleados. Ahora se entremezclan, se combinan intereses y, sobre todo, se pide más y cada vez más. Y creo que la pandemia esto, además, lo ha acelerado sustancialmente. Es verdad que el mundo es mucho más complejo, pero también es verdad que parece que está en el imaginario de los colegas directivos y de las empresas que hay cosas que se aprenden haciendo, el famoso know-how. Iván, tú que te ha tocado en la vida acompañar a muchos directivos, a grandísimas empresas a gestionar riesgos, ¿se puede aplicar el know-how cuando hablamos de riesgos, por ejemplo? Es decir, ¿está superado ya eso de aprender haciendo? ¿El hombre hecho a sí mismo, la mujer hecha a sí mismo es una cuestión del pasado? O sea, yo creo que eso sigue teniendo importancia, pero se requiere un cambio anterior. O sea, el problema es de esto que llaman el mindset, ¿no? De marcos mentales, ¿no? Los marcos mentales han cambiado. Entonces, no te valen las mismas soluciones que en la práctica te servían para resolver determinados problemas, ¿no? Y ese es el cambio, cuando hablamos de reskilling, más complicado de todos. Yo lo he vivido, durante muchos años dirigí el área digital. Fue el primer gran cambio en el ámbito de la comunicación y el marketing. Dirigí el área digital en JIC y vivía esa experiencia todos los días con mis clientes. La compartía, íbamos aprendiendo juntos. Y hubo un momento en que todos descubrimos que no nos valían las mismas ideas con las que gestionábamos la comunicación con los medios de comunicación para gestionar ese nuevo entorno. Requería un cambio de marco mental, pensar que la persona no era el público, sino que era el intermediario, el emisor, el receptor, era el centro de la comunicación, cualquiera de las personas que estaban al otro lado. Esos cambios son los que cuestan mucho más. Requieren un ejercicio de imaginación y de admitir tus propias carencias, que cuesta mucho, ¿no? Lo que ocurre es que en la práctica te obliga a cambiar los marcos mentales. Entonces, digamos que se retroalimenta. Esa humildad que dice Iván es uno de los reskilling que necesitamos, ¿no? O sea, huir también, con todo el respeto a la audiencia, nos está siguiendo muchas personas en este webinar y les saludamos. Pueden interactuar con nosotros y hacernos las preguntas a través del chat del webinar. Muchos sois directivos y directivas. Esa humildad para reconocer que no todos los más inteligentes trabajan en tu casa, como decía el fundador de Sun Microsystem, ni todo lo que se conoce es lo único que hay que conocer.
y que hay otras muchas habilidades que no tenemos, hay otras actitudes que tenemos que ir recuperando, ¿no? Esa humildad es todos los estudios que hemos manejado para preparar este webinar, que en breve lo podréis disfrutar también en un paper que vamos a hacer los colegas que están aquí conmigo desde JIC, un paper ideas para que todas estas reflexiones las veáis documentadas con sus correspondientes referencias bibliográficas. Pues todos los analistas del reskilling hablan de esas habilidades emocionales, que es la humildad también, aprender a reconocer que no lo sabes todo y que tienes que, pues igual, entender, desaprender, como dice Iván Pino, o saber lo que es el blockchain, y no tienes por qué entender las bases de datos del blockchain, pues tendrás que ponerte al día, ¿no? Muy bien, estamos hablando de eso, estamos hablando de la revolución del reskilling y dejarme que, antes de que sigamos hablando con Almudena y nos cuente pues esos agentes de interés y cómo podemos interactuar con esos agentes de interés y cómo, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, pues también hay que pensarlo y repensarlo y desaprender, como decía Iván Pino, dejarme que ponga unos datos encima de la mesa. Y McKinsey nos dice que en España 5 millones de personas perderán su trabajo antes de 2030. Y no lo van a perder por una cuestión de actividad económica, sino porque no están actualizados. 5 millones. Cuando hablamos de cifras hay que ponerlas siempre en relación con algo, ¿no? 5 millones es la población activa, la población ocupada de Madrid y de Barcelona. Es como si todas las personas que trabajasen en Madrid y Barcelona perdiesen su trabajo. De aquí a 2030, es decir, en 6, 7, 8 años, perderán esas 5 millones su trabajo. Y lo van a perder porque no están actualizados. Y lo van a perder también porque la digitalización ha hecho que muchos trabajos sean prescindibles. Por tanto, la revolución del reskilling es dar trabajo a esos 5 millones de personas. ¿Qué más revolución puede tener un país que evitar que 5 millones pasen al desempleo? Que 5 millones puedan ser pobres porque no tienen ingresos. Esa es la gran revolución y en esa revolución es la que queremos encontrarnos con todos vosotros que queréis seguirnos hoy aquí. Los datos también del World Economic Forum, esta vez vamos a Davos, nos dicen que la mitad de los puestos de trabajo podrán ser automatizados. Eso no quiere decir que perdamos nuestro trabajo, sino que tendremos que cambiar de habilidades en el trabajo, porque las que tenemos ahora ya no servirán porque las hará una máquina, ¿no? Automatización, digitalización, nos lleva, por tanto, a querer mejorar upskilling en nuestras habilidades o a reciclarnos, reskilling vertical, horizontal. Todos estos datos y todas estas agencias o estos analistas hablan de las habilidades blandas y de las habilidades duras y hablan de las habilidades que no pueden ser sustituidas por máquinas. Vamos a por Almudena y a por un campo de tu especialidad, que es el ESG, que es la sostenibilidad, que es el impacto social de las compañías y cómo responden ante los stakeholders. ¿Hay habilidades que no van a poder ser sustituidas nunca por una máquina en el ESG? ¿No podrá hacer una máquina perfectamente tu mapa de stakeholders, Almudena, y lo hará mejor que tú porque además tendrá más información? Bueno, es muy buena pregunta. Yo creo que al final esto consiste un poco en lo que decía Iván. Es en marcos conceptuales y es pensamiento y esa capacidad de aprendizaje, learnability, esto, los algoritmos lo tienen, no se retroalimentan y aprenden, pero creo que siempre vamos a seguir necesitando a las personas y en una materia tan importante como es ESG, que al final estamos hablando del impacto social, económico, el impacto ambiental de tu actividad, el impacto relacional, la transparencia, es un factor en el que se involucran mucho temas éticos, derechos humanos. Estamos hablando al final de todos los grandes objetivos de justicia, de equidad social, de una sociedad más sostenible y justa. Y ahí me parece que el elemento humano es fundamental. Por supuesto que habrá funciones técnicas, como puedes decir, una medición. A lo mejor dentro de poco no me hará falta ningún consultor de por medio para que me haga una medición de una huella de carbono.
pero sí que necesitaría a alguien para que establezca las directrices y las líneas y el core y el compromiso de esa compañía con lo que quiere ser su impacto a futuro y se comprometa con ello de una forma decidida y realice iniciativas, genere una cultura que mueva a la compañía hacia eso. Eso es insustituible por una máquina. Es decir, no se trata tanto de procesos técnicos, de nuevo, de conocimientos o de variables duras, que a lo mejor en algún caso pueden sustituirse, o puedes contratar a un experto en el que depositar tu confianza, pero sí que creo que ahora mismo todas las compañías, empezando desde arriba, desde su consejo de administración, porque esta es la importancia tal que tienen los factores ESG es determinante para el futuro de las compañías, de manera que si no está a primer nivel de gestión, yo creo que esas compañías no van a sobrevivir en el futuro. O sea, van a formar parte de toda esa nube que os decía que va a arrasar con ellos y perderán sus empleos, estén arriba o estén abajo. Vamos a contar a la audiencia, en ese ejercicio también de ayudar con el propio reskilling de la audiencia, y con toda la humildad lo decimos, ESG, ESG, ¿por qué se ha colado ese acrónimo en la agenda de todos los directivos y por qué los colegas que nos acompañan, aunque no estén en ningún área de sostenibilidad, aunque crean que esa parte no les afecta, ¿por qué han de conocer ESG y por qué es importante ESG? Bueno, ESG es el acrónimo en inglés de Environmental Social Governance, en español sería ASG. También podemos hablar de sostenibilidad en su triple desempeño. Al final, como decía yo, son todos los impactos generados, sea en People, Planet, Profit de la compañía, las 3 P's que ya vienen acompañándonos hace mucho tiempo. Solo que la revolución, la auténtica revolución que se ha producido es que por fin ha habido un momento de darnos cuenta de que esto era acuciante. A partir de los acuerdos de París, la aceleración del número de regulaciones, decisiones, la firme apuesta de la Unión Europea por todos los temas regulatorios en este sentido, las decisiones políticas, económicas y empresariales tienen ahora mismo en el corazón y en el centro los factores ESG. Muy importantemente la pata E, por supuesto, porque todo el tema del cambio climático urge, la descarbonización es muy urgente, pero también la social, la inequidad, las desigualdades que se han generado con modelos de capitalismo muy salvajes y, por supuesto, toda la exigencia de transparencia y buen gobierno. Entonces, ahora mismo diría que ninguna compañía puede operar si no está dentro de los marcos y los criterios ESG. No va a tener capacidad de financiarse, porque los inversores no van a querer acudir a ella. Esto nos lo dice todos los años un experto como Larry Fink, que de algo sabe de invertir a largo plazo. No van a poder atraer empleados ni talento si no están en esa línea. No van a poder vender a unos clientes y consumidores cada vez más exigentes y que empiezan a valorar otro tipo de criterios. Por lo tanto, se van a quedar obsoletas en el mercado. Claro, ¿quién le iba a decir hace 4 o 5 años a un director de finanzas que iba a tener que saber de sostenibilidad? Quizás podríamos hacer un juego y recordando cómo hubiera sido un comité de dirección en el que el financiero hubiera dicho: yo me encargo de lo importante, esos temas sociales que los haga otro, ¿no? Pues hoy tiene que saber lo que es financiación verde, ha aprendido a marchas forzadas lo que es financiación verde, ¿verdad? Porque si no, de otro modo, no sería financiado su compañía. Algo parecido pasa con lo digital, ¿no? Porque durante mucho tiempo, Iván, lo digital parece que en los comités de dirección de las compañías o en las empresas estaba llamado a no voy a decir frikis, puedo decir a las tequis, ¿no? Es decir, siempre había un tequi en la parte de gobierno de la compañía, ¿no? Y ese informático es el que tiene que saber de temas digitales. ¿Por qué hoy no puedes enfrentarte a un ascenso o en una compañía o no puedes enfrentarte al desempeño del día a día sin conocer la digitalización al dedillo? Bueno, yo creo que en estos años eso ha cambiado bastante, por no decir mucho, ¿no? Yo creo que el primer concepto que tiene que tener todo el mundo claro es que digital no son redes sociales, digital no son webs, digital no son canales. Digital, fundamentalmente, yo lo asocio al concepto del dígito, que nos lleva a los números y nos lleva a los datos. O sea, lo importante de lo digital tiene esa raíz, ¿no? Esos ceros y unos, esas combinaciones de ceros y unos con las que se termina configurando hasta algoritmos y todo tipo de programas informáticos y demás, ¿no? Eso ya está en la conciencia, yo creo que está clarísimo. La dificultad está en cómo
cambias esos marcos mentales, cómo cambian las habilidades técnicas para que todo el mundo se alinee en ese sentido. Y nuevamente te diría que ahí se combina lo blando y lo duro. O sea, cuando hablamos de digital estamos hablando de nuevas formas de gestionar personas, por ejemplo. El modelo, el marco y los métodos ágiles, agile, provienen del mundo del software y se están implantando en todas las compañías porque son una forma diferente de entender el papel de las personas, mucho más horizontal, como ocurre en el mundo digital, y mucho más colaborativo, como ocurre en el mundo digital, mucho más abierto, ¿no? No valen las formas de organización verticales, jerárquicas, no son las propias de lo digital, del mundo digital, ni tampoco valen para organizar una empresa o cualquier tipo de institución. Eso viene de ahí, ese es el mundo agile. O el concepto de data driven, de toma de decisiones, que viene del dato. Antes se lo planteaba muy bien Almudena. El World Economic Forum hablaba de esas habilidades de pensamiento crítico y de resolución de problemas complejos. Lo más complicado de esto de los datos son las preguntas. Entonces hay que aprender a hacer las preguntas correctas para que nos den los resultados que buscamos. Eso no tiene que ver con las herramientas, ni con las técnicas, ni con las máquinas. Tiene que ver con lo humano, ¿no? Claro. Es decir, que estamos superando, digamos, la technicalitis por esa mentalidad digital y esa mentalidad abierta, ¿no? En ese sentido, pues también nos recuerda de nuevo el Instituto McKinsey que las habilidades que se tendrán en cuenta en los nuevos trabajos son esas habilidades de resolución de problemas complejos, de saber gestionar situaciones críticas, el tener esas habilidades emocionales, el saber enfrentarte a la complejidad de las compañías, ¿no? Y ahí han aparecido con fuerza los sistemas de gestión ágiles, ¿no? Una nueva forma de gestionar dentro de las compañías. Iván, creo que además tú te has formado en ese upskilling en esas habilidades, después de ser una persona muy formada y ser profesor, te has formado, ¿no? ¿Por qué también ha venido estos sistemas o estas formas de gestionar las compañías, también en la comunicación, que es tu ámbito de especialidad, ha venido para cambiar y eso es reskilling? Pues viene porque llevamos hablando de esto desde el principio, ¿no? El mundo es muchísimo más complejo, requiere respuestas más complejas que no puede dar una sola área de una compañía ni una sola persona. Requiere de una forma de trabajar mucho más colaborativa y abierta. Y la mayoría de las organizaciones, por no decir todas, funcionan por silos. Y eso genera un montón de ineficiencias y de incapacidad de resolver las cosas. Los métodos ágiles lo que buscan es romper esas barreras de carácter mucho más vertical para favorecer el trabajo en equipo. Y luego, la flexibilidad, es el otro concepto clave. El mundo es complejo, requiere colaboración para resolver los problemas y el mundo cambia rapidísimamente. No puedes tomar o planificar nada y pensar que va a ser eterno, probablemente cambie al día siguiente. Entonces, estas metodologías y ese marco de pensamiento lo que permite es esa flexibilidad para adaptarse a los cambios y poder tomar las decisiones de una forma eficiente. Realmente estamos hablando de cómo responder cambiando y mejorando nuestras capacidades a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y que influye en los negocios y en las organizaciones. Y lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pues tiene una derivada que es nueva, porque la definió así hace unos cuantos años el filósofo polaco Zygmunt Bauman, ¿no? Esa modernidad líquida, ¿no? Almudena. Las certezas del pasado pues se convierten en dudas en el presente, ¿no? Y el mundo pues ha, digamos, dejado de ser sólido y es líquido y se nos escurre, ¿no? Se nos escurre. Y esa liquidez hace que lo que aprendimos en el pasado pues quizás no valga, ¿no? Y cuando aprendíamos a gestionar agentes de interés, pues ya no son los mismos agentes de interés que hay ahora. ¿Cómo de líquido es el mundo en el que tú te mueves de los agentes de interés, de los stakeholders?
¿Cómo te exige a ti estar al día también en el ámbito más personal, Almudena? Porque, claro, en este mundo líquido en el que estamos, pues las cosas cambian tan rápido y que tu propio mapa de agentes pues tiene que estar continuamente actualizado. ¿Cómo también tú que das clases habitualmente y que diriges el programa de ESG de JIC, Executive Educación Directiva, cómo puede ayudar un programa también a gestionar esa liquidez? Bueno, pues es muy, muy líquido, es un ambiente marino. No, realmente, como dices, cuando alguien acude a una consultora como nosotros, lo que espera es le aporte tendencia, lo último, que le esté dando la visión de lo que viene. Por lo tanto, nuestra responsabilidad y mi responsabilidad como consultora de este territorio es mantenerme en esa brecha. Y para ello es una capacidad de learnability y aprendizaje constante, y de lectura, de reciclaje, de estar muy pendiente de todas las tendencias, leer todos los estudios, como decías. Al final tenemos que ser un referente bibliográfico, no digo que tengamos que ser bibliotecas, pero sí estar escuchando. Antes lo decía Iván, las empresas se gestionaban por silos, eran muy estancos, los grupos de stakeholders parecían compartimentados y separados, parecía que podías coger uno, gestionarlo, coger otro, cerrar cajones. Ahora mismo esos cajones son una gran sala abierta, es un espacio diáfano en el que todos hablan con todos, se comunican y tienen a veces intereses comunes, a veces opuestos, y hay que entenderlos, mapearlos de otra manera, perseguirlos. Por lo tanto, es muy, muy líquido y muy cambiante. Y cambia mucho además por sectores. No es lo mismo lo que se le exige. Hace poco, recientemente, sacamos un estudio de sostenibilidad en el que veíamos un poco cómo se había modificado la conversación sobre los ODS y las exigencias de las personas frente al discurso empresarial. Y veíamos que el discurso empresarial se aleja en muchos casos de los intereses de las personas que quieren ahora saber más de temas como pobreza, crecimiento, agua en el caso del sector de alimentación, quieren tener más información en temas de tecnología, de temas de educación. Es muy variado y muy diverso, entonces te requiere un ejercicio constante que, menos mal, que a mí me divierte, es lo que me encanta de esta profesión, ese aprendizaje continuo. Y creo que todo profesional debe de tener esa misma inquietud e incorporarlo, y especialmente en el territorio ESG, que me atrevería a decir que es, junto con la digitalización, los que van a mayor velocidad. En el programa que diriges de ESG, de ASG, de sostenibilidad en esta casa, tienes además a las compañías españolas de referencia en su gestión de sostenibilidad y su gestión con terceros, con agentes, esas grandes compañías que también ayudan y te han ayudado a ti a aprender, el estar cerca de esas compañías que en ocasiones son clientes, en otras son amigas, en otras son compañías que admiramos. Se aprende también del desempeño de grandísimos profesionales. Toda esta información que estamos trasladando, los papers que ha citado Almudena, los que yo estoy citando, los que citará Iván, los podéis encontrar en los ideas que hace Llorente y Cuenca, www.llorenteycuenca.com, pero también algunos de los cursos que estamos hablando sobre reskilling, upskilling en executive.llorenteycuenca.com. Lo podéis ver, si no, en cualquier caso, los que estáis registrados en este webinar vais a recibir información en los próximos días que esperemos que sea de vuestro interés. En esta revolución del reskilling se apunta inopinadamente pues mucha gente, y eso pues también es bueno. Nosotros que tenemos la suerte de estar vinculados al mundo de la docencia, pues también saludamos que fondos de inversión pues también hablen de este asunto, ¿no? Entonces todos tenemos en la cabeza en enero Larry Fink, ¿verdad? Nos lo decía Almudena, manda esa carta a los CEOs y le dice a los consejeros delegados lo que tienen que hacer. Esta vez ha habido novedades en esa carta, ¿no? Y entonces habla también de los trabajadores y las trabajadoras, del mundo social, habla de las startups, habla de la digitalización, pero habla de la digitalización, como hablaba Iván Pino, no de las máquinas, sino habla de esa mentalidad. No sé si habéis leído la carta, no sé si os apetece hacer algún comentario sobre cómo se desliza también de esa carta que o las compañías en las que invierte el señor Fink y BlackRock, que son la mayoría de las compañías españolas, la mayoría de las empresas en las que trabajáis, los que nos estáis siguiendo, o estáis al día o dejaré de invertir. Porque estar al día
no es solo tener el programa executive de tal o cual escuela, sino es estar al día, lo que estamos intentando aprender hoy, en ese upskilling, en esa nueva mentalidad. Una mentalidad verde, una mentalidad digital, una mentalidad ágil, una mentalidad startup. ¿Qué hay de nuevo en la carta de Larry Fink? Bueno, es de obligada lectura, por supuesto, siempre hay que leerla porque es casi como una ABC del capitalismo, del nuevo paradigma de capitalismo de stakeholders. Él siempre comienza su carta recordándonos que esto ya no va solo de generar valor inmediato, para que se genere un valor en el largo plazo, que es en lo que le interesa a él invertir en el largo plazo, tiene que haber una entrega de valor consistente a todos y cada uno de los grupos de interés. Y hace un repaso exhaustivo, como dices. En este año comienza por los empleados. Es un capítulo en el que pues, me gustaría detenerme porque de verdad también se ha producido una gran revolución en la gestión de personas. Es decir, si los directivos quieren formarse, también tienen que aprender a relacionarse y a relacionarse con sus empleados de otra manera y a buscar nuevas competencias, habilidades y mezclar talento diverso dentro de sus equipos. Eso es muy consciente. Yo creo que Larry Fink nos pone una serie de deberes sobre la mesa a todos los CEOs, que recomiendo que el que no la haya leído lea la carta, porque te va dando un repaso que considerémoslo la Biblia de lo que debemos hacer para estar preparados para un futuro y no quedarnos, como decíamos, obsoletos. Así que... Sí. Iván, tenemos alguna pregunta, pero no sé si quieres hablar de BlackRock, porque la pregunta tiene que ver con, nos dice un colega que nos está escuchando, está muy bien todo esto, pero hay unas amenazas tremendas en la digitalización. Dice nuestro colega que el propio informe de McKinsey habla de que la digitalización está destruyendo empleos. No habla McKinsey, pero habla cualquier analista de que la digitalización pues, ha traído un problema de seguridad, de ciberseguridad. Tú llevas una larga carrera en la comunicación. Ha traído la tecnología un problema de noticias falsas y un problema de ciberactivismo digital del malo. Entonces, este reskilling que estamos hablando, esta revolución hará que podamos vencer a esa mala tecnología. Bueno, es una sociedad de un entorno de riesgos. Cuando se producen cambios y disrupciones, se producen riesgos. Y tenemos que ser capaces de gestionar y afrontar los riesgos de otra manera, nuevamente con otra mentalidad. El propio McKinsey, y yo creo que todo el mundo hemos hablado de resiliencia este año y el anterior. Probablemente no pensábamos hablar tanto, pero al final también lo hemos tenido que hacer. Y es una habilidad también que hay que cultivar. Esa capacidad de adaptación a los problemas y de recuperación de los mismos. Vamos a tener que desarrollarlo más y mejor y afrontar esos riesgos con una mentalidad de búsqueda de oportunidades, necesariamente, porque si no, el camino es terrible. Ahora bien, en cuanto mencionas a la ciberseguridad, este es un tema que me interesa especialmente, en el que estamos dedicando mucha atención. También hay que verlo con otra mirada, una mirada que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la reputación, que no se está mirando así ahora mismo. Esa perspectiva todavía de la ciberseguridad es como una componente técnica, tecnológica, que empieza y termina en el departamento informático y de seguridad, y nos estamos dando cuenta de que hay toda una serie de expectativas sociales que se están defraudando como consecuencia de gestionar esto de forma deficiente. También ahí hay que cambiar la mentalidad, tiene que ver con ver el riesgo con una mirada más amplia. Ahí también hay reskilling y no sé si upskilling. Sí, bueno, son los dos, ¿no? Porque el reskilling, insisto, que se puede traducir como reciclaje y el upskilling, en cambio, pues lo que tienes es que es una mejora y de habilidades, o sea, digamos un ascenso en tus habilidades, ¿no? De esas dos cuestiones se ocupa también esta nueva unidad que nace en JIC, en Llorente y Cuenca, alrededor de la educación directiva. Y esta unidad nace para servir a profesionales como los que nos estáis escuchando, ¿no? Precisamente porque la cercanía a la empresa de esta compañía y de los expertos que trabajan en ella, pues ha hecho que
que se detecten necesidades que están a medio camino entre la consultoría, entre la comunicación, entre el acompañamiento, ¿no? Esas necesidades son necesidades que de un modo clásico podían ofrecerse por los agentes del mundo de la educación, pero que pues todavía no lo hacen de un modo ágil y lo hacen en ocasiones muy pegado a lo que llamamos el estado del arte y no tanto a la acción y no tanto a la práctica, ¿no? Entonces, JIC Executive, Educación Directiva, nace para acercar a las empresas soluciones de reskilling, de upskilling, con una aproximación, por supuesto, académica, con todo el conocimiento acumulado, pero con el expertise, la experiencia, la práctica de profesionales, no solo profesionales de JIC, de Llorente y Cuenca, sino profesionales de todas las compañías y de todas las escuelas. Tenemos la suerte de los programas de reskilling y upskilling que están puestos en marcha, pues tienen a profesores de todas las escuelas de negocio y a directivos de las compañías más importantes de España. Insisto que podéis ver toda esa información. Hay una programación que tiene que ver con ESG, hay una programación que tiene que ver con Agile, que tiene que ver con gestión de datos, también tiene que ver con comunicación, con comunicar en los momentos de la verdad, ¿no? Y esto exige también un cambio de mentalidad, porque hoy pues no siempre se comunica a través de la televisión o no siempre se comunica a través de la radio, ¿verdad? Pues de hecho cada vez esas plataformas tienen que competir con otras que son las que habitualmente pues impactan en nuestro día a día. Esas formas de comunicar exigen pues también diferentes aproximaciones. Ya no es lo mismo pues comunicar con tu compañero de trabajo, con tu compañero de comité, que hacerlo y defender una propuesta en la otra parte del mundo y tener que hacerlo online. O no es lo mismo tener que interactuar con personas de tu cultura que con personas de otra cultura. Y toda esa forma de comunicar y comunicar con presión y comunicar con riesgos y comunicar en los momentos de la verdad, pues es diferente. Además, creo que esto de los momentos de la verdad es algo que te gusta, ¿verdad, Iván? ¿Qué es esto de los momentos de la verdad? Que así hemos titulado el curso de Reskilling, Upskilling en comunicación. ¿Qué es esto del Moment of Truth? Son momentos donde te la juegas como directivo, con tus responsabilidades, y son momentos donde se pone a prueba tu capacidad de gestión de las personas y de entender el entorno en el que te mueves. Los grandes problemas de comunicación de los directivos es que no interpretan bien esos momentos, porque no entienden bien lo que está sucediendo alrededor de sí mismos y de la propia compañía, y les sorprenden los efectos y las consecuencias y determinados mensajes, porque no están escuchando. La primera competencia de una buena comunicación es la escucha. Y luego no tienen dificultades para gestionar el cambio. El cambio se gestiona a través de las personas y a las personas se llega a través de la comunicación. No se puede relacionar ahora mismo con las personas con los estilos de comunicación directiva del siglo XX. No funciona. Y mucho menos con las nuevas generaciones, que son precisamente los que tienen las capacidades que te permiten competir. En muchos casos ya las tienen adquiridas, ¿no? Y no digamos si tienes que además promover ese cambio de capacidades en los que ya no los tenían, ¿no? Entonces, la comunicación está en los momentos de la verdad, está en los momentos de la gestión del cambio, en los momentos de la comunicación de esas decisiones que son disruptivas y llegan a la compañía en un sentido o en otro y afecta a todos los grupos de interés. Esos son momentos de la verdad. Esos momentos de la verdad llevan a que tengamos que gestionar lo que también se llamaban las 3 I's. Disculpar que ya sabéis que los profesores y consultores nos gustan mucho los acrónimos y de algún modo las fórmulas mnemotécnicas para recordar alguna cosa. Almudena ha hablado de las 3 P's, hemos hablado de la ASG. Las 3 I's también es que tiene que ver con que todo es muy inmediato, la primera I, y las respuestas tienen que ser inmediatas. No quiere decir que sean irreflexivas, pero que tienen que ser inmediatas. Esa segunda I tiene que ver con que las nuevas generaciones que llegan tan fuertes y que contagian hacia arriba nos hacen ser un poco irreverentes. Hay que gestionar esa irreverencia. Antes era muy difícil llevar a la contraria a una gran empresa. Era muy difícil llevar a la contraria a un gobierno. Era muy difícil llevar a la contraria a un sindicato, a una patronal. Hoy es lo habitual
igual que nos llevan la contraria a los padres o a los profesores, nuestros hijos y nuestros alumnos. Esa I de irreverencia hace que la comunicación pues, también sea diferente, y la última I es Internet, que lo ha cambiado todo y que no puedes tener los paradigmas de comunicar los mismos que cuando no existía esa I, que es de Internet, y lo ha cambiado todo. Vamos a por más preguntas, Almudena, y son difíciles. Entonces, nos pregunta un colega que está asistiendo si esto del ESG y de tu curso de ASG que diriges no será un curso para greenwashing. Vamos a explicar, porque todo el mundo no tiene por qué saber lo que es greenwashing, e incluso vamos a explicar qué es eso del goodwashing. Bueno, primero decir que no, que para nada, que no, es justamente lo contrario. Se trata de aprender a discernir y precisamente que no se encuadre a las compañías dentro de esas malas prácticas de greenwashing o woodwashing. Cuando hablamos de greenwashing quiere decir pues un lavado de cara verde, es decir, adoptar ciertas medidas o postureo ecológico, también se le llama en algunos momentos, bueno. Que pueden parecer que estás siguiendo la senda y que estás en ese camino hacia apoyar la transición a una descarbonización y una economía y una neutra, pero realmente no lo estás haciendo con un compromiso auténtico, con medidas eficientes, y estás en lo superficial. Y goodwashing sería lo mismo llevado a otros aspectos, a otras patas de las materias, a lo social. Podría ser pensar más en términos, cuando antes hablábamos más de la responsabilidad social corporativa, que era un término que se utilizaba mucho, muchas compañías pues lo entendían como donaciones, trabajar con fundaciones, dar dinero, una actividad caritativa, en lugar de una responsabilidad social propia que empieza desde lo interno y va extendiéndose hacia afuera en las capas. Entonces, no, radicalmente queremos huir de eso. El curso lo que pretende es precisamente dar unos marcos de referencia de los buenos principios, es decir, de dónde se enmarcan ahora las expectativas auténticas y reales de los stakeholders para no defraudarlas, porque la gente no es tonta y ya no le vale el greenwashing ni el woodwashing, sabe diferenciar muy bien la autenticidad de lo que no, y si no, como decías tú, es muy irreverente cuando se lo encuentra, porque no lo va a permitir y tolerar. Entonces el programa está pensado para dar un concepto genérico que enseñe los cuadros, las referencias, los marcos, las métricas, las mejores prácticas, y de la mano, como decías, de profesionales y de grandes empresas, no solo con los consultores de la firma, ir aprendiendo de las mejores experiencias, y luego profundizamos en cada una de esas patitas, la patita ambiental, en la patita social y en la patita de gobernanza, para ir viendo qué debería ser el referente y hacia dónde tenemos que dirigirnos y de qué tipo de prácticas debemos alejarnos. O sea, que nadie se preocupe, que no vamos a ayudarles. Esto no va de maquillajes estéticos. Como no va de maquillajes, te voy a pedir que reflexiones sobre una buena práctica en la E de una empresa española, una buena práctica en la S de una empresa española y una buena práctica de la G de una empresa española. Mientras la piensas, esa inmediatez que sea relativa, vamos a pasar a Iván Pino, porque hay una pregunta que también pues, es irreverente y dice, ¿estos cursos de Data Driven que ha hablado el señor Pino no serán cursos también que tengan que ver con el dataísmo? Es decir, ¿vamos a enseñar en el reskilling, upskilling en las empresas a gestionar los datos para sus intereses o para el bien común? Es decir, este debate entre lo que está bien y lo que sirve para la empresa, ¿cómo lo gestionáis, por ejemplo, en JIC o en el curso, que por cierto dirige Gustavo Entrala, que por si alguien no lo sabe, pues es profesor de SADE y además pues una de las personas de referencia en este mundo, y que además, por algo será, el Papa Francisco, por algo será, le eligió para que lanzase sus perfiles en redes sociales. Es decir, que no creo que el señor Entrala, ¿verdad?, dirija un curso para hacer el mal con los datos. No lo creo en absoluto. No, pues antes lo comentaba. Hay que hacer las preguntas adecuadas. Las preguntas adecuadas tienen que tener en cuenta las expectativas de los grupos de interés. Está muy alineado. Todo lo que proponemos y desarrollamos en los programas de Executive están pensadas para un concepto de empresa sostenible. O sea, porque eso es lo que buscamos, empresas que funcionen en el largo plazo, que no busquen únicamente el beneficio del corto, ¿no? Y la única manera de hacerlo es entendiendo los datos como una fuente de toma de decisiones
que nos permite entender ese contexto, ese entorno, esas expectativas, esas necesidades de los distintos grupos de interés. Cualquiera que siga Ideas Llorente y Cuenca verá que estamos lanzando periódicamente estudios basados en datos con este enfoque. Antes Almudena mencionó uno, ¿no? Pero hemos podido analizar y ayudar en la toma de decisiones sobre territorios de conversación como el de la diversidad. Bueno, de esos datos se puede extraer toma de decisiones sobre qué líneas de productos, qué mensajes, qué iniciativas internas se pueden tomar en un sentido o en otro. Es solo un ejemplo. Entonces, el dato, la clave está en hacer las preguntas adecuadas. La diversidad, mencionabas, y el reskilling va a exigir una diversidad en las compañías. Y voy a intentar explicar este concepto porque si no parece que es también goodwashing y que es colocar un concepto porque sí. El cambio de habilidades y mentalidad que tienen que tener las empresas les tiene que llevar a pensar que su público ya no es el público igual que hace 10 años, que hace 15 años y que cambia. España ha cambiado. Su clientela ha cambiado en todo el mundo. Y esa diversidad de sus clientes, del mundo, les tiene que hacer ser también diversos internamente. No puede ser que las compañías sean monocolor y que en las compañías pues, todos hayan estudiado en las mismas universidades, todos tengan más o menos la misma edad, todos han hecho la carrera, digamos, profesional los últimos años dentro de la misma empresa. Eso te impide servir bien a tu compañía. El reskilling también tiene que ver con que tenemos que ser capaces de reciclar a muchas personas que están fuera para que entren en nuestras compañías y nos ayuden a servir mejor. Me explico. Si miramos la población española, es una población envejecida. El 30% de la población tiene más de 50 años. Pero tiene el mayor porcentaje de recursos, de patrimonio, de consumo, y no hay apenas personas de 50 años dentro de las compañías. Talento silver. No hay. ¿Y por qué no hay? Porque no había un ejercicio de reskilling en las compañías. Y ahora es una oportunidad para que las compañías hagan ese reskilling. En lugar de pensar en todas estas personas tienen que ir saliendo fuera, tenemos que pensar que mis clientes tienen esa edad y son los que mejor les entienden. Los datos recientes del Banco de España nos dicen que en nuestro país los mayores de 50 años son la cohorte de edad comparada con los países europeos que menos formación continua reciben. Eso no es culpa de ellos, porque la formación continua la promueven las compañías. Entonces las compañías, los directivos como vosotros, tenéis que promover reskilling para que los seniors de vuestra compañía no se vayan y para atraer muchos seniors. Esa es la diversidad que buscamos. Todo este tiempo para que Almudena pudiese pensar en la E, en la S y en la G y en compañías, cara y ojos. Pues fíjate que te voy a hacer una trampa, porque en vez de mencionarte a tres distintas, voy a poner un único ejemplo. ¿Pero por qué? Porque es parte justamente del factor clave que llevamos repitiendo Iván y yo todo el rato, que es el de la escucha. Quería poner como ejemplo la nueva plataforma de diálogo de IKEA. Y que ha puesto en marcha de nuestra mano, es un proyecto muy bonito en el que hemos participado y estamos muy, muy orgullosos y contentos, desde hace más de un año y pico, una plataforma de diálogo y de escucha constante en el tiempo con todos sus stakeholders, es decir, está escuchando a todos sus proveedores, a todos sus clientes, sus directivos y empleados, también está escuchando a las administraciones públicas, líderes de opinión, sindicatos, bueno, todos los colectivos que creo que hemos ido mencionando, para entender sus preocupaciones en las diferentes temáticas y priorizar de esa manera su toma de decisiones de negocio. Y gracias a esta plataforma ha tomado ciertas decisiones pues por supuesto tenía unas prioridades marcadas en torno a la economía circular, al packaging, a la reducción de huellas de carbono, temas de sociales y de empleabilidad. Se ha centrado mucho más porque ha visto que hay una preocupación y me parece un gran ejemplo de compañía expuesta a abrirse a los demás. Y decirles, dime lo que quieras, implica después responder. No vale decir, te escucho, pero luego no te hago ni caso. Entonces, me parece una gran práctica. Creo que si todas las compañías comenzasen por la escucha, seguramente todas sus políticas estarían mucho más alineadas y serían muy acertadas. Cualquier iniciativa que parta de la escucha, para mí ya tiene un punto. IKEA, un ejemplo bueno de buena práctica de ESG.
Vamos a seguir hablando de buenas prácticas. Ahora le voy a dar la palabra a Iván por si tiene alguna empresa en la que él crea que hace una buena práctica en este ámbito también del reskilling. Yo quiero hablar de empresas españolas. Quiero hablar de cómo el Corte Inglés todos los años tiene un programa de reskilling para sus trabajadores para que puedan llegar a ser directores de centros y cómo periódicamente forma a 50 profesionales, jefes de planta, jefes de tienda, para que tengan las habilidades para poder llegar a ser directivos. El Corte Inglés fomenta ese reskilling, ese upskilling. O podemos hablar como Naturgy, pues intenta que a las personas que tienen trabajo de campo, conforme van cumpliendo los años, hagan un reskilling para, en lugar de trabajar en el campo, en la red eléctrica, puedan trabajar en la oficina. O Bankinter, otro gran banco español, capital español, que selecciona todos los años a sus empleados con más potencial para darles upskilling y para que esos trabajadores no busquen otros bancos, sino se formen dentro y además se les dé una oportunidad. Ejemplos españoles de reskilling, upskilling, quizás no le llamábamos así, ¿verdad, Iván? Pero es lo que estamos inmersos en esta revolución que por primera vez se le ha puesto nombre y apellidos porque por primera vez el alcance es tan tremendo que merece ser comentada. ¿Alguna buena práctica? Sí, yo mencionaría a perfiles de empresa que no están entre las IBEX y las más conocidas, y bueno, aún así, ¿no? Y que conectan, yo he tenido la suerte de poder trabajar con ellas en proyectos en los últimos meses, Central Lechera Asturiana o Ferrer, que conectan con un movimiento muy interesante que es el B Corp, que tiene que ver con esta forma de entender la empresa con impacto social. Eso es otra tendencia que está entre esas nuevas competencias, capacidades y marcos mentales que interesa asimilar, ¿no? Y creo que además tendremos la oportunidad de contar, ¿no?, con Manuel Reñero en el programa, y esa experiencia de Central Lechera Asturiana me parece que será de muchísimo interés para todos los que participen, ¿no? Esos ejemplos también parecen que merecen mención. Hay otras habilidades que han de fomentarse y que además pueden ser up o re, que es todo lo que tiene que ver con esa mentalidad a arriesgar, a innovar, a cambiar. Durante mucho tiempo también en las compañías, sobre todo las compañías incumbentes, las compañías que tienen que ver con infraestructuras críticas o con lo público o con los asuntos públicos, pues parecía que una de las habilidades era no cambiar, hacer las cosas bien. Siempre lo hemos hecho así, ¿no? Y entonces incluso se hablaba del síndrome del not invented here. Si eso no lo habíamos hecho nosotros, ¿por qué nadie nos iba a decir cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Entonces, en cambio, ahora hay compañías, y vamos a hacerte algunos ejemplos, Ecoembes, que está promoviendo dentro de su compañía, pues, intraemprendimiento, que los trabajadores reten con irreverencia el legado de la compañía, lo que siempre se ha hecho. Lo está haciendo también Enagas, retando a la compañía con programas de intraemprendimiento, lo está haciendo Ferrovial, hibridando programas de intraemprendimiento con programas de Open Innovation. Todo eso es la mentalidad que decía el mindset, que decía Iván Pino cuando hemos empezado esta sesión. Nos quedan apenas 5 minutos para terminar, les hemos dicho que íbamos a estar 1 hora y terminaremos en punto. La reflexión final tiene que ver con algo también nuevo. Y parece que es nuevo que lo público sea más importante que nunca. Me explico. Hay también en el imaginario de muchos directivos que nos acompañáis hoy, pues la siguiente frase: yo le pido al Estado que me deje funcionar, ¿no?, que me deje actuar, que no me ponga trabas, porque yo soy una compañía que tengo capacidad para llegar muy lejos, ¿no? La pandemia llega, Almudena, Iván, y de repente nos demuestra lo frágiles que somos y necesitamos instrumentos públicos, los ERTEs, ¿verdad? Una buena sanidad pública, un buen escudo público fiscal también, que nos está ayudando vía Comisión Europea, y ahora los fondos europeos. Entonces, cada vez es más importante entender el panorama público, ¿no? En ese sentido,
pues un programa que también ofrecemos en Executive, en JIC Educación Directiva, que es un programa de asuntos públicos que dirige el profesor Joan Navarro, uno de las personas que más conoce el mundo de los asuntos públicos, pero no sé si tenéis alguna reflexión, porque no deja de ser un agente de interés lo público cada vez más importante y no deja de ser el que establece el marco, ¿no? Iván, ¿cómo de importante se ha convertido lo público y cómo exige cambiar ciertas mentalidades a la hora de enfrentarse a lo público? Bueno, ¿te parece, Iván? Yo creo que precisamente mencionabas la pandemia como un momento clave y crucial y creo que ha sido determinante para darnos cuenta, si no nos lo habíamos dado, de que todo pasa por la colaboración público-privada. Es decir, yo antes hablaba de lo complejo del mapa de interrelaciones de los stakeholders, pues esto igual. Cada uno solo no podemos hacer nada. Los retos que tenemos delante son tan grandes que realmente hay unas alianzas y unas colaboraciones y alineaciones del sector público con lo privado, o va a ser muy difícil. Estaba hablando, Iván, del activismo de las compañías que están realmente posicionándose y tomando un rol activo en cambios de políticas públicas, promover cambios que creen positivos para la sociedad. Yo creo muchísimo en esto y creo mucho en la colaboración público-privada. Y llevamos tratando desde consultoras como la nuestra, que se dedica a la comunicación, la reputación y los asuntos públicos, que haya un entendimiento. Nunca, parece que se ha confundido en otros momentos con intentos de influencia o de perniciosos, pero lo que siempre tiene que haber es una sintonía, un entendimiento y una buena relación. Es inevitable. Y más ahora, si cabe, de nuevo barriendo hacia mi terreno y hacia los temas ESG, donde todos los aspectos regulatorios de ESG son una auténtica revolución que nos viene, directivas de reporte sostenible, taxonomía verde, la próxima taxonomía social, etcétera, etcétera, etcétera. Por no hablar de las regulaciones de las entidades financieras, o sea, de los reguladores financieros como la EVA, etcétera. Es decir, sin lo público, lo privado no puede hacer nada y viceversa, se necesitan mutuamente. Yo pienso en dos empresas que son de las de mayor valoración en el mercado y en la sociedad, en todos los rankings de reputación, que durante la pandemia hicieron lo que tenían que hacer porque entendieron esa conexión entre lo público y lo privado. Inditex, poniendo a disposición del Estado su flota y su logística para traer las mascarillas, y Mercadona, dando un ejemplo de buenas prácticas y pedagogía de sanidad pública a todas las personas que acudían a sus centros, y eso fue fundamental, ¿no? Ese es el camino. Estamos terminando. Nos preguntan los que están siguiéndonos en remoto. También tenemos la suerte de personas que han querido venir en persona. Se lo agradecemos. Y digo esto porque nos preguntan si los cursos van a ser online o presencial. Los cursos van a ser presencial. Se pueden asistir también en remoto eventualmente, pero nosotros defendemos que este tipo de actuaciones de reskilling, de upskilling, ganas con el contacto físico, ganas con el conocimiento de otros colegas, de una red de contactos. Sí, los profesores y profesoras de estos cursos nos hemos apoyado en compañías. Queremos que los participantes, los alumnos, se apoyen también en compañías, colegas como ellos, para el futuro. Eso sería la respuesta. Los que lo vais a ver en diferido, los que habéis estado aquí, a todos, muchísimas gracias. Hemos intentado pues, poner un poco de luz sobre el reskilling, el upskilling, esta revolución, que por terminar con un buen sabor de boca, nos dice también los informes del World Economic Forum que si acometemos esta revolución en España, crecerán 6 puntos el PIB español. 6 puntos del PIB es lo que aporta el turismo. Es decir, imaginaos si tuviésemos otra industria del turismo en España. Es decir, que si somos capaces de reciclar a tantísima gente, conseguiríamos tener otra industria como el turismo. Y además nos dicen que si eso se hace y que si esos fondos europeos están bien orientados, apostamos por ello, se crearán cientos de miles de puestos de trabajo en el ámbito digital, pero además eso tendrá un efecto multiplicador por 4. Cada empleo que se crea en el ámbito digital genera otros 4 empleos añadidos. Ese efecto multiplicador del reskilling es lo que hace que esto sea una revolución. Muchas gracias. Hasta siempre.